Los efectos de la guerra en Israel no se quedaron en el Oriente Medio, sino que se expandieron al mundo latino. Desde el comienzo, el presidente brasileño Lula calificó de genocidio el combate a las fuerzas de Hamas en Gaza, algo que se hizo eco el presidente chileno Gabriel Boric. El presidente Gustavo Petro fue más allá y cortó los lazos entre Colombia e Israel. Mientras tanto, Venezuela e Irán aumentaron sus relaciones y Qatar expandió su influencia a Colombia y Costa Rica. Uruguay apoyó a Israel con la calle Pou, pero podría cambiar su política con Yamandu Orsi, quien afirmó no ser anti-israelí. En México, la judía Claudia Sheinbaum ha presionado por el reconocimiento de Palestina como Estado, al igual que España con Pedro Sánchez, quien promovió una cumbre de cooperación con la autoridad palestina. Pero no todos están contra Israel. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tiene ascendencia palestina, apoyó a Israel diciendo que jamás debe ser destruido. Y los presidentes de Paraguay y Argentina, Santiago Peña y Javier Milei, mostraron un fuerte apoyo, viniendo a Israel en visitas de solidaridad, defendiendo a Israel en la ONU y ampliando las relaciones entre los países. Nos lleva a preguntarnos, ¿cómo serán las relaciones de Israel con América Latina en 2025? Bueno, Sal Emergui, desde el calificativo de genocida de Petro a las fuertes relaciones de Milei con Israel. ¿Cómo visualizas tú 2025? Pues evidentemente todo dependerá de cómo avance la guerra. Si hay un acuerdo de alto el fuego, es evidentemente clave para Israel que si hay un alto el fuego, las relaciones van a mejorar, eso está clarísimo con muchos países. Yo, por supuesto, estoy más especializado en el tema de España y el problema de Israel, y yo siempre lo he dicho, es que, y lo digo en España también, que muchas veces los españoles no son conscientes del impacto que fue el 7 de octubre en Israel, y tampoco los israelíes son conscientes de la guerra, el impacto de la guerra fuera, porque fuera, lo que se ve fuera no es lo que se ve en Israel. Exacto. Y por tanto muchas veces es verdad que hay antisemitismo, es verdad que hay grupos que ya el 7 de octubre criticaban a Israel, incluso antes de que Israel empezara a responder, pero también es verdad que hay una amplia, diremos, muchos sectores que eran pro-israelíes y ahora son o anti o ya prácticamente ya no quieren comentar. ¿Por qué? Porque en primer lugar se basan también en mucha información y en muchas imágenes muy duras de Gaza, las cifras, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del continente, diríamos, americano, por supuesto, como siempre, hay desde Milei, que es prácticamente casi un ministro israelí más, desde el punto de vista de ideología, desde el punto de vista con este gobierno, y hasta Petro, como últimas horas hemos visto sus mensajes en la red de X, diciendo prácticamente que, acusando, diríamos, a Israel de que por su culpa hay una tensión entre Afganistán y Pakistán. Claro, sí. Entonces, Israel yo creo que debería, por supuesto, enfatizar y profundizar relaciones con aquellos sectores que pueden escuchar y que escuchan sus argumentos, y por supuesto todo depende si hay un alto el fuego o no, porque si la guerra continúa van a continuar las imágenes, las informaciones, y va a ser muy difícil para muchos sectores neutrales en Sudamérica, Latinoamérica, estar a favor de Israel. Fleur, hay una realidad. Tú has defendido mucho, has hablado mucho en los medios españoles, y España ha sido muy abierto en su apoyo hacia la autoridad palestina. Es lógico y es normal también aceptar de que no tiene que ser el apoyo nada más a Israel, o sea, el apoyo tiene que ser en la humanidad, a la parte y el camino correcto. Pero ¿por qué la situación del presidente Pedro Sánchez no ha sido la correcta, mismo que hay que comprender que debe de existir obviamente el respeto hacia el lado palestino? Pedro Sánchez es un oportunista y él tiene una coalición con elementos de la izquierda extrema en España. Y por esa razón él tiene que decir lo que la izquierda extrema quiere decir. Y claro, como sabemos, en todo el mundo la izquierda extrema, en todos los países, se han aliado con los islamofascistas, con que tenemos una cosa muy curiosa, que no tienen ningún valor en común, pero bueno, tienen un valor en común: odiar a judíos. Y entonces tenemos una situación en España que, porque este hombre quiere sobrevivir políticamente, él dice lo que tenga que decir. Se vino 2 semanas después del ataque del 7 de octubre a la franja de Gaza y vio todo lo que había pasado, toda la tragedia de ese día, toda la matanza de ese día, y tuvo la cara de decir
que nosotros, Israel, que todavía no habíamos ni entrado en Gaza, que estábamos matando a los palestinos indiscriminadamente. Después fue a influenciar la Unión Europea para que declararan el Estado de Palestina. Gracias a Dios no ocurrió. Es un hombre que que tiene ahora mismo un problema en España de inmigración, un problema de España de yihadismo, que nadie quiere hablar de ello, pero ya tuvieron un ataque muy significante hace 15 años, y es una persona que va a tener estos problemas, pero a Pedro Sánchez le da igual, porque él quiere solamente sobrevivir políticamente. Cuanto al tema de Latinoamérica, lo que yo creo que está ocurriendo ahí es que hay países que nos aman y países que nos odian. Bueno, es lógico, tiene que haber de todo, no todos tienen que querernos, ¿no? Pero no hay países neutrales. Sí. O nos aman o nos odian. Y está muy claro qué líneas tenemos. Los comunistas, los izquierdistas y los gobiernos más de derecha, porque el que fue presidente de Brasil antes de Lula nos amaba, Bolsonaro, y era mucho de la derecha. Y ahora vemos como Milei nos ama. Pero en muy buenas noticias, Paraguay vino a Israel. Exacto. Ronnie y yo estuvimos en el acontecimiento y mudaron la embajada a Jerusalén, a nuestra capital. Y la semana pasada Uruguay, tu país, Ronnie, abrió una oficina de innovación en Jerusalén como algo diplomático también. Un guiño. Con que vamos a seguir, tenemos Guatemala en Jerusalén, tenemos Honduras en Jerusalén, y Argentina también se moverá su embajada a Jerusalén. Entonces yo creo que el tren va positivo. ¿Cómo hacemos, Ronnie? Vemos a un Gustavo Petro o un Lula que dice Israel es genocida. Tú eres representante del ejército israelí en nuestro idioma de Cervantes español. ¿Cómo le decimos al mundo que genocida no es un calificativo que debe ser puesto hacia lo que es las acciones del ejército israelí? Mira, Nicole, yo no me quiero referir directamente a ningún líder electo por el pueblo, estoy de uniforme y los soldados israelíes no nos referimos a presidentes en el exterior. Lo que sí te puedo decir es que si Israel hubiese querido hacer un genocidio, lo hubiese hecho en 1 día y medio. Si Israel hubiese querido hacer un genocidio, Israel no hubiese crecido la población en la Franja de Gaza 6 veces desde el establecimiento del Estado de Israel en el año 1948. Si Israel hubiese querido hacer un genocidio, no hubiese lanzado más de 50 millones de panfletos, todo tipo de llamadas telefónicas y solicitudes para que población civil se vaya de sitios peligrosos, digamos, de sitios de combate. Yo, haciendo quizás una reflexión de todo lo que pasó este año, lo que intenté de forma constante explicarle a la población en América Latina, en español y también en España, son, digamos, los estratos de la estrategia del Hamas, que son realmente complejos para cualquier ejército en el mundo, lucharlos en esta guerra urbana que es la más compleja de la historia de la humanidad. Está por un lado la infraestructura subterránea, 600 kilómetros de túneles, por otro lado la guerra urbana, donde ellos utilizan civiles como escudos humanos y durante 17 años estuvieron planteando o poniendo toda la infraestructura terrorista dentro de sitios urbanos. Lo vimos ayer con Kamal Adwan, lo vimos con los hospitales, con las escuelas, con los sitios de Naciones Unidas, etcétera. El tema de nuestros secuestrados, 251 secuestrados teníamos el día 7 de octubre. El tema, ni que hablar de las organizaciones internacionales. El Hamas está absolutamente, ha penetrado las organizaciones internacionales allí dentro de la Franja de Gaza, y gran parte de la narrativa que tienen hoy en día algunos de los organismos de la ONU tiene que ver con las narrativas que salen dentro de la Franja de Gaza, de la UNRWA, que encontramos cientos de terroristas de Hamas, y por sobre todas las cosas, Nicole, una estrategia comunicacional en estas 5 capas. La estrategia comunicacional que aquel día 7 de octubre en la mañana, si ustedes recuerdan, intentaba de meter miedo o ponerle miedo a los corazones de la población israelí. Esa mujer que fue asesinada en su página de Facebook a las 6:47 en el kibutz Nir Oz, por ejemplo, pero ya en la tarde estos eran luchadores por la libertad, básicamente. Nicole, nosotros luchamos según el derecho internacional humanitario y bajo ningún concepto abrimos fuego de forma deliberada frente a civiles. Yo quiero discrepar, perdona, con lo que ha dicho Fleur, y es en España no es un factor de yihadismo migratorio, porque no es un país todavía como otros países como Francia o Inglaterra. En España hay que entender que es un problema también, más que un problema, es una sensación que aún Israel es visto, no es como un país. Israel es una temática, Israel es una idea, ¿vale? Entonces es una idea en la que se forma también, que se ha convertido también en un arma política. En España, en el Parlamento, está a favor o en contra de determinado líder y se usa Israel.
unos a favor y otros en contra. Y Sánchez, por supuesto, lo hizo de forma enfática cuando hubo elecciones europeas. Y ahí sí que puso toda la carne en el asador para atacar y criticar a Israel. Pero es un tema ya que va de muchos años y no es un tema precisamente solo de la migración, porque es un tema que va contra Israel desde hace muchos años y no solo de la izquierda radical, sino también la derecha extremista o la extrema derecha también ha sido siempre contra Israel, o diríamos contra los judíos, y sobre todo un tema importante, y es la autocrítica en Israel. Y es que hay que tener en cuenta, y repito, y vuelvo a lo mismo, a los sectores neutrales que ven que Israel tiene un gobierno donde hay elementos que son extremistas, y donde hay elementos cuando un ministro dice que hay que tirar una bomba atómica a Franja de Gaza. Cualquier israelí sabe que es un ministro que no tiene ninguna influencia en el gobierno, en la guerra. Pero utilizan eso. Pero fuera es ministro israelí, es decir, le dan importancia, como tiene que ser, al cargo de ministro de Israel o de vicepresidente del Parlamento, y por tanto cada palabra que sale de Israel ha de ser vista con lupa. Bueno, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que dijo que del río al mar, eso no tiene ningún peso para nosotros. Pero eso entonces dijo... siempre una parte, ¿eso lo dijo qué? ¿Le vas a dar una excusa ahora? No es excusa, al revés. La única pregunta con esta frase que hizo ella, y fue la gran pregunta, porque luego evidentemente, como viste, rectificó, y es si lo hizo como ignorancia, porque mucha gente, como sabéis, hace ese eslogan sin saber dónde está el mar y el río, o lo hizo realmente, como dice ella, como tú crees que creo que eso insinúas, como una realmente intención de que está a favor de la destrucción del Estado de Israel. En ambos casos, evidentemente, es o ignorante o antisemita, o las dos cosas. Mira, yo le digo una cosa. A mí me parece que si nosotros nos centramos en América Latina, y yo estoy esperando, estoy sin dormir prácticamente hace 450 días para que vuelvan los secuestrados y poder realmente ya sacarme el uniforme y volver al trabajo con Latinoamérica, con España. Ustedes saben que el pueblo judío ha sido a lo largo de la historia la voz de la esperanza en el concierto de las naciones. Es decir, nosotros tenemos que plantear algo positivo, tenemos que traer una voz de esperanza de nuevo en nuestras relaciones con América Latina, tanto con los gobiernos que nos quieren como con los que no nos quieren, o con la gente de los gobiernos que no nos quieren, y pienso en el sentido que tenemos mucho para dar. Tenemos mucho para dar en términos de agricultura, en términos de innovación, en términos de equipo exactamente, etcétera, etcétera. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.